Un saludo con mucha alegría, amor y paz y ternura para todos nuestros televidentes. Como siempre en nuestro hermoso programa Quiero ser un Pibal, empezamos dándole gracias a Dios por la vida y por la salud. Yo quiero invitarlo a usted que nos está viendo a que haga una reflexión momentánea y analice la salud que usted tiene y le dé gracias a Dios por la salud. Primero, pues por habernos dado la vida y por la salud que tenemos. Nada, absolutamente nada, equivale a tener nuestra salud. Por eso, gracias Padre Celestial por regalarnos la salud. Y te pedimos, en nombre de Jesús de Nazaret, que nos conserve siempre, siempre la salud. Igualmente le damos gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente aquí frente a estas pantallas de esta gran empresa Azogalaxia, el canal Telechucurí, que nos permite llegar a cada uno de sus hogares, que nos permite hacer este trabajo con todo el amor, con todo el sentimiento. Este programa que se denomina Quiero ser un Pibal y que su objetivo es el fortalecimiento de principios y valores y buscar que San Vicente de Chucurí, esta tierra que emana leche y miel, esta despensa agrícola de Santander y de Colombia, sea ese primer municipio Pibal de Colombia, ese primer municipio fortalecido en principios y valores, que volvamos a entender y a reconocer la importancia de respetarnos, de amarnos, de ser fieles, de ayudarnos, de ser responsables, de cumplir, de ser limpios, de ser ordenados, de ser misericordiosos, de ser leales, de ser todos esos principios y valores honestos, integrales, que nos ayudan a ser unas buenas personas. Entonces, y que después de ser unas buenas personas podemos ejercer cualquier profesión de una manera correcta. Entonces ese es nuestro objetivo, ser ese primer municipio Pibal de Colombia, fortalecidos en principios y valores. Tenemos una frase institucional que nos ayuda a empezar este caminar o a caminar por este camino del fortalecimiento de principios y valores, y es: antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. ¿Quién soy yo para juzgarte? Obviamente son frases de Jesucristo, frases tomadas de la Sagrada Escritura, enseñanzas de Jesús que nosotros traemos aquí en nuestras palabras. Antes de yo mirar al otro y criticarlo y juzgarlo, recriminarlo, tal vez consciente o a veces inconscientemente, debo tener presente que la enseñanza es servirle al otro, ayudar al otro. Eso me hace más feliz, me da más satisfacción, y que yo no tengo ninguna atribución para juzgar. ¿Quién soy yo? Nadie. Si ni siquiera Jesús en la cruz condenó a quienes lo crucificaron, lo maltrataron, lo golpearon, lo flagelaron, lo escupieron, lo mataron, porque le pidió, le suplicó al Padre que los perdonara, porque ellos no sabían lo que estaban haciendo. Entonces nosotros no podemos ir por encima de Jesús y decir yo no lo perdono. Y es que precisamente en este mes de marzo estuvimos hablando de ese tema tan difícil, porque tenemos que reconocerlo, difícil, perdonar. Cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, le prometemos a Dios que si Él nos perdona, nosotros vamos a perdonar. Y lo que hacemos es ofender a Dios, y con mucho respeto creemos que lo que debemos suplicarle a Dios es: Señor, perdóname y enséñame a perdonar como tú perdonas. Enséñanos a perdonar. Llévanos por ese camino donde encontremos cómo aprender a entender el verdadero perdón. Entonces, hemos hablado de los niveles del perdón. Dijimos que encontrábamos 3 niveles del perdón. Primero, es sanar ese sentimiento de rencor que se pueda tener contra Dios. Imagínense, ese error tan grande, cuando lo que debemos tener es gratitud con Dios, porque nos dio la vida, nos creó y nos da la salud, que es lo que decíamos al comienzo. Segundo, perdonar al prójimo. Jesús perdonó al prójimo. Nosotros debemos seguir su ejemplo, perdonar al prójimo. Si nos ofendieron, si nos hicieron daño, si nos golpearon, perdonémoslo. No nos corresponde hacerle un juicio a nosotros. Ese juicio cada uno de nosotros debemos entender que es contra el Padre Creador. Con el Padre Creador nos las tendremos que ver, pero yo como ser humano no tengo por qué juzgarlo y condenarlo y decir es que usted es una mala persona, es que usted, no, frenémonos ahí, reflexionemos y pidámosle a Dios: Señor, enséñame a perdonar. Y tercero, perdonarnos a nosotros mismos, porque vivimos disgustados con nosotros,
porque yo no tengo el cabello churco, porque no soy alto, porque soy bajito, porque soy gordo, porque no tengo un carro, no tengo una finca, vivo desesperado y vivo disgustado conmigo mismo. No, perdonémonos a nosotros, aceptémonos, tengamos amor por nosotros, porque somos únicos e irrepetibles. Hoy, después de esos niveles de perdón, vamos a ver dos temas muy importantes, muy bonitos. Primero es cómo puedo yo perdonar a quien me hizo daño, ¿sí? Lo primero es pedirle a Dios en nombre de Jesús de Nazaret que nos enseñe a perdonar, lo primero. Mentiras, lo primero es tomar la decisión de querer yo perdonar, ¿sí? Tomar esa decisión de querer yo perdonar, tomar esa iniciativa y decir, venga, yo voy a perdonar, yo estoy equivocado odiando a tal persona, guardando resentimiento con aquel tío, con aquel primo, yo estoy mal, estoy equivocado, reconocer que estoy equivocado y tomo la decisión y decir, yo voy a tomar esa decisión de perdonar, y en ese mismo momento de que tomo la decisión empieza una sanación interior. ¿Sí escucharon? Una sanación interior. Le digo a Dios, yo quiero, Él me responde, yo puedo. Yo le digo a Dios, yo quiero, y Él me responde, yo puedo ayudarte, puedo enseñarte, puedo guiarte para perdonar. Segundo, pedirle ayuda a Dios con la intercesión de la Santísima Virgen María, de San José, y en nombre de Jesús. Sencillo, que nos ayúdame todos los días, ayúdame. Yo voy a ir a donde este señor con el que tengo un resentimiento y voy a perdonarlo. Y voy a ir y no soy capaz. Al otro día y tampoco, pues pidámosle ayuda a Dios. Sí, que nos ayude con esa intercesión de la Santísima Virgen María, la Madre de Jesús, de San José, que es un hombre casto, un hombre santo, y en nombre de Jesús, y vamos a meterle, vamos a tomar esa decisión y aplicarla, con la aplicación de la gratitud. Ojo, con la gratitud yo puedo perdonar, pero ¿cómo así que con la gratitud? Sí, en muchas oportunidades nosotros vivimos odiando a aquel papá que nunca nos dio amor, aquel papá que nunca nos dio el pan de cada día, que no nos dio estudio, que ni siquiera nos reconoció y que lo vemos en la calle y vivimos odiándolo, vivimos con resentimiento, vivimos con esa carga tan terrible. ¿Y cómo yo puedo perdonarlo? Con la gratitud a Dios. ¿Por qué? Por haber creado a ese Señor. ¿Cómo así? Sí, hay que darle gracias a Dios por haberle dado la vida a ese Señor que es mi papá. Y debo darle las gracias, tener mucha gratitud con ese Señor, porque a través de una relación sexual que Él tuvo con una señora que es mi mamá, me dieron la vida. Y de esa manera yo tengo todo. Como dice nuestra frase, ¿quién soy yo para juzgarte, papá? No, hoy quiero darte gracias, papá, por haberme dado la vida. Gracias, papá, por haber tenido esa relación sexual con mi mamá. ¿Cómo o dónde? Eso no importa. La tuviste y me trajiste al mundo, me diste la oportunidad de estar hoy yo aquí. Con esa gratitud, tengámoslo por seguro que podemos nosotros sanar el corazón, que podemos nosotros liberarnos y pedirle a Dios sabiduría para poderle ir a mirar los ojos al papá y decirle gracias, papá, abrazarlo. Aquí tienes un hijo, así no me hayas reconocido, aquí tienes un hijo que te quiere ayudar. Aquí tienes un hijo que quiere ser tu bastón de aquí en adelante. Recordemos que cuando hablamos del perdón, de las ofensas, debemos tener presente que en muchas oportunidades vienen de una persona enferma. ¿Enferma por qué? Porque es que ese papá que a mí no me reconoció, que no me dio amor, que no me dio alimento, pero que me dio la vida, ese papá tampoco tuvo papá ni mamá. Y yo no sabía eso. Y lo estoy juzgando y lo estoy insultando y me estoy llenando de odio, de resentimiento. Recordemos que el odio y el resentimiento es perder la gracia de Dios y caminar de la mano de Satanás. Entonces, ¿cómo poder perdonar? Con la gratitud, dar gracias. Dar gracias. Por ejemplo, una persona con la que yo he tenido una relación de novio o de esposa, y esa esposa o esa novia de pronto me engaña con otra persona. Entonces me lleno de odio, de resentimiento y la insulto y la maltrato. Ojo, hagamos un pare.
podemos perdonarla con la gratitud. ¿Y por qué con la gratitud? Gracias mujer, gracias hombre, por haberme permitido vivir contigo estos 5 o 10 años, por haber compartido conmigo estos 5 o estos 4 meses. Gracias, porque me enseñaste y me acompañaste durante este tiempo. La gratitud nos ayuda a nosotros a perdonar. Entonces, ¿cómo perdonar? Primero, tome la decisión de perdonar, de liberarse, de descargarse esos bultos que lo tienen enfermo, que le hacen doler aquí, que le hacen doler allí, porque es que cuando uno no perdona le duele todo, hasta las uñas. Entonces tomemos la decisión. Después de tomar la decisión, encomendémosle a Dios, pidámosle a Dios esa ayuda con esa intercesión de la Santísima Virgen María, San José, su Padre, Padre de Jesús, y en nombre de Jesús, Señor, enséñanos, guíanos, oriéntanos, corrígenos, llénanos de ternura, llénanos de amor, regálanos esa sabiduría divina para aprender a perdonar. Y apliquemos la gratitud y verá que es muy fácil. En lugar de mirar lo malo, miremos lo bueno que hubo en cada acción, en cada acontecimiento, y verá que vamos a lograr perdonar. Y el otro tema que queremos, este tema hasta aquí estamos hablando de yo perdonar a todo aquel que me haya hecho daño, a todo aquel que me haya ofendido, a todo aquel que me haya generado un resentimiento, que me haya generado una tristeza, ¿sí? Pero hay un tema adicional y ya es cuando soy yo quien he generado un mal en el otro, cuando soy yo quien le he causado un daño, cuando soy yo quien he sido infiel, cuando soy yo quien he tratado mal, cuando soy yo quien he sido indiferente, cruel con las personas, porque usted y yo, consciente o inconscientemente, lo hemos hecho. Hemos causado daño en las personas. Y qué valentía, qué verdadero hijo de Dios es aquel que toma la decisión de decir: voy a buscar a ese señor, voy a buscar a esa muchacha, voy a buscar a ese vecino, a esa vecina, y le voy a pedir que me perdone. Le voy a ofrecer excusas por haberle ofendido, por haberle maltratado, por haberle recriminado, por haberle despreciado. Ustedes no se imaginan la sanación tan inmensa, los resultados tan grandes que tiene el que yo sea capaz de tomar esa decisión y de hacerlo. Si a veces nos causa mucha dificultad, ¿qué tenemos que hacer? Arrodillémonos ante el Santísimo, ante Dios, y digámosle: Señor, hoy, y coloquemos el nombre de la persona. Pedro, hoy yo te pido perdón por esa ofensa que te hice. Hoy yo te pido perdón por haberte hecho este daño, por haberte engañado, por haberte generado este mal. Nosotros hemos hecho daño a personas que ya se han muerto, ya no podríamos buscarlas, pero si hacemos este ejercicio de arrodillarnos ante Dios, ante el Santísimo, y pedirle a Dios, diciéndole su nombre: Pedro, Juan, perdóneme porque me ofendí, lo ofendí como ser humano, porque lo maltraté, porque lo recriminé. Y aquí delante del Santísimo, delante de Dios, le pido que me perdone donde esté. Y si hay una persona que está viva a la que le hemos causado eso y no tenemos todavía el valor de hacerlo, hagámoslo ahí, arrodillados ante Dios. Y algún día que nos lo encontremos vamos a ver que no vamos a sentir rencor ni nada de resentimiento con esa persona. Es un consejo espectacular. Ahora vamos a unos mensajes importantes y vamos a mirar una enseñanza del gran maestro que nos enseña cuántas veces debemos perdonar. Es una pregunta: ¿cuántas veces debemos perdonar? La señora que dice: es que yo a ese señor ya le he perdonado tantas veces. Entonces hoy le queremos dar la respuesta: ¿cuántas veces debemos perdonar? Ya regresamos. Tienes tiempo para encontrarte con tus amigos, para salir a comer, para ir a cine, vas a conciertos y no has tenido tiempo para completar tu esquema de vacunación contra el COVID-19. Si tienes más de 30 años, no hay excusa. El momento es ahora. Vacúnate. Bueno, aquí continuamos en este hermoso programa Quiero ser un Pival. Recordemos, tiene como objetivo ese fortalecimiento de principios y valores,
en nosotros los seres humanos y de manera especial que San Vicente de Chucurí sea un municipio fortalecido en principios y valores. Para muchos una estupidez, una bobada hablar de esos temas, pero para muchos otros terriblemente importante, esencial hablar del fortalecimiento de principios y valores, esencial hablar de honestidad, esencial hablar de responsabilidad, de respeto, de fidelidad, de honestidad, de tantos principios y valores que existen, esencial. Bueno, nosotros estamos hablando del perdón y hoy queremos, en este programa, pues ya cerramos el mes de marzo, compartir una enseñanza con todos nuestros oyentes sobre la enseñanza que nos da el único maestro que existe, al único que se le puede y se le debe llamar maestro. A veces confundimos y le decimos maestro a una persona porque sabe un arte o porque toca un instrumento musical o porque ha hecho una composición. Maestro, no. El único maestro de maestros es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, nuestro amado Jesús, nuestro hermano Jesús, porque somos hijos de un mismo Padre. Y esa enseñanza que le vamos a compartir hoy fue precisamente el Evangelio que la Iglesia Católica compartió el martes 22, el martes anterior, y que tiene que ver con esa enseñanza de cuántas veces debo yo perdonar. Porque a veces uno dice, yo ya lo perdoné, yo no lo vuelvo a perdonar, y le mira así no la vuelvo a perdonar y ni se le ocurra. Pues aquí vamos a ver cuál es la enseñanza que nos da Jesús. Entonces escuchemos con mucha atención. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel momento, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó, y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, qué impresionante enseñanza la que nos comparte hoy Jesús. Miremos nosotros que los discípulos de Jesús, sus 12 discípulos principales que lo acompañaron, que aprendieron tanto de Jesús y que representaban a toda la raza humana, siempre estaban preocupados por decirle a Jesús: Maestro, enséñanos a orar. Fue cuando Jesús les enseñó el Padre Nuestro. Pero también aquí Pedro le pregunta a Jesús: ¿cuántas veces debo yo perdonar? 7 veces. Es decir, a Pedro le parecía que 7 veces era muchísimo, porque el 7 es un número sagrado en las Sagradas Escrituras. A él le parecía que 7 era muchísimo, entonces Jesús le dice: 7 veces no, hasta 70 veces 7, o sea, infinito. Infinito, pero eso no tiene sentido,
yo perdonar tantas veces para que me la vuelvan a hacer y me la vuelvan a hacer. Jesús es Dios, Jesús nos enseña y nos dice, sanemos. Nosotros también somos conscientes y utilizamos el sentido común, que de pronto una persona nos la hace una, nos la hace dos, nos la hace tres, pero ya también la persona tiene sus escrúpulos y tiene sus sentimientos y su reflexión y no lo va a volver a hacer hasta que aprende. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuántas veces debemos perdonar al que nos ofendió? Hasta 70 veces 7, enseñanza de Jesús. O sea, siempre debemos perdonar. Siempre, ¿qué quiere decir siempre? Sin ningún tipo de condición. Yo lo perdono, pero no existe el pero. Para el perdón no existe el pero. Recordemos que no podemos ir por encima de este gran maestro que es nuestro amado Jesús. Perdonar, Jesús es Dios y nos lo enseña y nos dice perdonen siempre. Seamos obedientes, que además es el programa del próximo mes, la obediencia. Espectacular, un tema espectacular. Obedezcámosle a Jesús. ¿Y cómo le obedecemos? Perdonemos. ¿Cómo? Ya enseñamos cómo. Tomar la decisión, pedirle a Dios y ejecutarla sin ningún tipo de condicionamientos. Pero aquí hay un tema también trascendental y que en muchas oportunidades a nosotros nos ha ocurrido. Tenemos nosotros una deuda en un banco y por la situación económica, que por el UPAD, que por el yo no sé qué tema económico, la deuda se me subió y yo no la he podido pagar y me van a quitar la finca, me van a quitar la casa. ¿Yo qué hago? Desesperado, le digo al uno, le digo al otro, de pronto voy a la Eucaristía hasta que finalmente voy al banco y el banco me dice, hemos tomado una decisión, le vamos a condonar todos los intereses, le vamos a perdonar todos los intereses de mora y le vamos a cobrar el crédito como si usted nunca se hubiera atrasado. Eso nosotros no lo creemos. De verdad, y ya no me van a quitar la finca, de verdad, uy, qué bueno, qué berraquera, Dios cómo me quiere, qué bueno, y me pongo feliz, y salgo del banco y me encuentro con el vecino que me debe 200,000 pesos, y lo recrimino y lo insulto, gran tal por cual, usted me debe, usted no me ha pagado. O sea, ahí es donde tenemos que pedir la gracia de Dios y la sabiduría divina para entender y transformar nuestro corazón, vivir una conversión. Y es lo que hablamos del Padre Nuestro. Padre, perdónanos como nosotros perdonamos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y vivir con un corazón transparente, con un corazón puro, sin ambiciones materiales, porque nosotros nos morimos y entre el cajón no nos echan nada. Aquí se queda todo. Todo lo que nosotros tenemos aquí ya estaba, alguien lo había creado, aquí estaba. Lo que interesa es cómo estoy viviendo. Lo que interesa es transformar mi corazón, lo que interesa es servir, lo que interesa es amar a los demás. Entonces, que no vayamos nosotros a caer en esa trampa tan terrible, que el banco me perdonó a mí 20 millones de pesos de deuda y yo cojo y recrimino al vecino por 200,000 pesos, hasta lo insulto y no le hablo. Dios mío, eso nos ocurre cuando no tenemos a Dios en el corazón. Cuando tenemos a Satanás y que alimenta ese odio y ese resentimiento contra las demás personas. Qué hermoso es haber podido hablar de este tema del perdón durante este mes de marzo. Este mes donde estamos en Cuaresma, recordemos que es la Cuaresma, son 40 días de ayuno, 40 días de oración, 40 días de retiro de lo mundano, de 40 días de querer encontrarme con Dios, de hablar con Jesús y decirles, Señor Jesús, enséñame a perdonar. ¿Cuántas veces debo perdonar? Enséñame a orar. Eso es lo que vivimos en la Cuaresma, para que cuando venga esa celebración de la Semana Santa, ese recordar esa pasión y muerte de Jesús que fue por la redención de nuestros pecados, nosotros estemos preparados y vivamos un cambio, vivamos una transformación que nos ayude a ser cada día mejores seres humanos, mejores personas. Hay personas que de pronto por el desconocimiento critican la Semana Santa, que para qué recordar esas tragedias tan terribles. Sí hay que recordarlas. ¿Por qué hay que recordarlas? Porque es que fue por nosotros, fue por la redención de nuestros pecados, fue por la salvación de nosotros que Jesús, en obediencia, que es el próximo programa, en obediencia al Padre,
pasó por todo este camino. Además, siempre que yo quiero un éxito, tengo que sudarla, tengo que sufrir, tengo que sacrificarme. Jesús es Dios, Jesús está en el cielo. ¿Y qué tuvo que hacer? Pasar por todo este sufrimiento para abrir ese camino para que nosotros también vayamos al Padre. Qué hermoso que nosotros este programa del mes de marzo nos quede en el corazón, en la mente y en nuestro ser integral. Que lo escuchemos, que lo interioricemos y lo pongamos en práctica. Perdonemos. ¿Cuántas veces? Siempre nos lo enseña Jesús. Siempre hay que perdonar siempre. ¿Cómo? Tomando la decisión y pidiéndole a Dios esa ayuda, con esa intercesión de la Madre, la Santísima Virgen María, de San José, y en nombre de su amado Hijo Jesús de Nazaret, enséñanos a perdonar, y vamos a perdonar, vamos a quitarnos esas cargas. Hagamos el ejercicio también de ir y buscar a alguien a quien yo le haya generado un daño y pedirle perdón. Ustedes no se imaginan los resultados tan inmensos que tiene eso para nuestro interior, para nuestro corazón, el descanso que nos proporciona a nosotros, el liberarnos, el descargarnos. Cuando uno no perdona, lleva un poco de bultos al hombro. Cuando uno perdona, empieza a descargarse. Entonces imagínense, el brazo descansa cuando llevo un bulto, una carga. ¿Cómo será mi corazón? Descarga, me libero. Recordemos, el odio y el resentimiento es el que nos hace, consiste en perder la gracia de Dios e ir de la mano de Satanás. Así de sencillo. Da temor, da miedo pensarlo, pero es la verdad. Entonces, si usted nos está mirando y nos está escuchando y usted dice, este man sí está hablando y todo, pero eso es difícil, yo no voy a perdonar a tal man porque es que ese me robó, ese me hizo eso. No, reflexione un poquito, haga el ejercicio, perdone. De este mundo entre el cajón no nos van a echar nada, no nos vamos a llevar nada. Lo bonito es vivir en paz, lo bonito es vivir en armonía, lo bonito es vivir tranquilos. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este mes de marzo, en este mes de Cuaresma, y la invitación es a que reflexionemos, a que nos aquietemos, a que nos encerremos, como esa enseñanza también que nos hace Jesús al enseñarnos el Padre Nuestro. Encerrémonos en nuestro cuarto, arrodillémonos y orémosle a Dios, no donde nos vean, donde hagamos bulla, no, ahí, en un encuentro personal con Dios, un encuentro personal con Jesús. Vamos a vivir esta semana de reflexión, esta Cuaresma, esta semana, este tiempo de conversión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ofrecemos excusas si de pronto decimos palabras que traten o que los ofendan. No es nuestra intención es que reflexionemos y que cada día seamos mejores personas. Muchas bendiciones. Recuerden tener un corazón alegre y feliz y siempre sonreír.